Hola, ahora vamos a hablar de los think tanks partidarios, qué son y qué los distingue, así como sus factores de éxito. Leandro, empecemos con esa pregunta. ¿Qué distingue a los think tanks partidarios de otros think tanks? Bueno, Enrique, a ver, los think tanks partidarios son organizaciones cuyas actividades no difieren significativamente de las que realizan otros think tanks, ¿no? Eh, Tal vez la característica central es que están vinculadas a partidos políticos o líderes de partidos políticos. Eso como característica central. Sin embargo, puedo mencionar una serie de rasgos distintivos. En primer lugar, eh, su público objetivo, ¿no? Eh, s- Como vimos, los think tanks independientes suelen actuar como fuente de información o de evidencia para un conjunto amplio de actores y en general para todas las organizaciones del espectro político. Mientras que en el caso de los think tanks partidarios, eh, estos buscan erigirse como fuentes de información o fuentes de confianza de un actor político en particular. En segundo lugar, eh, los órganos de gobierno de estos think tanks partidarios suelen estar conformados por líderes y personalidades del partido. Y estas figuras suelen orientar las áreas de estudio y los temas que van a ser abordados por el think tank en función de los intereses del partido, de la coyuntura política y también de las prioridades de la opinión pública, ¿no? A las cuales un partido muchas veces debes responder. En cambio, en los órganos de gobierno de un think tank independiente, vamos a encontrar una mayor diversidad de actores y una mayor diversidad, si se quiere, de posicionamientos políticos, ¿no? Esa es una segunda diferencia. Una tercera diferencia tiene que ver con el acceso directo que el think tank partidario tiene a los líderes y referentes del partido. Este es un capital muy importante para estas organizaciones y es algo que muchos think tanks independientes anhelarían, un escenario ideal, ¿no? El acceso directo a los decisores. Ah, y los think tanks partidarios pueden capitalizar este acceso directo aprendiendo y generando conciencia sobre los plazos, los puntos de entrada que son relevantes para este asesoramiento eh, que ellos le brindan al partido, ¿no? Pueden aprovechar mucho más ese conocimiento para identificar las puertas de entrada, los momentos, las necesidades partidarias y adaptar su asesoramiento a las prioridades de la organización política. En cuarto lugar, eh, si bien una característica que distingue los think tanks independientes es la generación de evidencia mediante investigación, en muchos think tanks partidarios esta tarea se suele limitar más a la visualización de escenarios futuros o a la elaboración de planes de gobierno. Es decir, más que generar investigación siguiendo métodos sistemáticos, los think tanks partidarios operan más como intermediarios, administradores o brokers, como se suele llamar en inglés, de información, de evidencia, siendo su principal función la de sintetizar y comunicar a los líderes y a los referentes de la organización política los resultados de investigación que son generados por terceros, por ejemplo en modo de consultoría, o la información disponible en otros espacios. Y en quinto lugar, una cuestión que también adquiere importancia, distingue a estas instituciones de las independientes, es cómo las coyunturas político-electorales las afectan, ¿no? En qué medida afectan su estabilidad y sostenibilidad, ya que al estar tan cercanas o ligadas a un partido político, las elecciones, por su naturaleza, van a impactar en el think tank partidario también, ¿no? Por ejemplo, en un escenario de victoria, un escenario ideal, es normal que el think tank se termine casi vaciando, ¿no? Porque muchos de esos cuadros pasan a ocupar posiciones en la función pública, pero también en un escenario de derrota
bueno, puede generar todo un realineamiento de prioridades en la estructura partidaria y hay que ver qué suerte le toca al think tank en ese escenario. Y en esta distinción, ¿qué funciones cumplen? ¿Cumplen funciones similares o muy distintas a las de los think tanks independientes u otro tipo de think tank? No, a ver, son similares, como decía, a los think tanks independientes, pero tienen algunas diferencias o algunas cuestiones, sí, adicionales o que difieren. Una ya la he mencionado, que tiene que ver con un menor énfasis en la investigación como actividad y más foco en la síntesis de la evidencia disponible y sobre todo en el armado de planes de gobierno. Pero a su vez los think tanks partidarios o este tipo de instituciones suelen ser muy importantes a la hora de proveer insumos discursivos para los líderes del partido, para los voceros, que son integrados después a sus apariciones públicas, ¿no? También los think tanks partidarios eh, proveen respuestas rápidas a preguntas que tenga la organización política o los legisladores o funcionarios que requieren de datos o de evidencia para, por ejemplo, dar cuenta de una problemática que es relevante posicionar en la agenda para el partido o para, a la hora de participar en los medios o también como insumo para los debates legislativos. Otras funciones también similares a la de los think tanks independientes, si se quiere, es la generación de un espacio para discutir política pública, pero en el caso de los partidos políticos esto es relevante porque le ofrece a los líderes del partido una posibilidad de embarcarse en discusiones tal vez un poco más técnicas o menos empapadas de la lucha de poder, ¿no? De todo lo que conlleva la política. Suele erigirse como un espacio más resguardado para estos líderes, que les permite entrar a la discusión desde otro lugar y con otro tipo de actores. También una función muy relevante para los think tank partidarios es la de generar espacios de diálogo con otros actores sociales o actores también de otros espectros políticos. En general, por ejemplo, estos espacios suelen ser muy útiles para validar los planes de gobierno que el think tank se está construyendo, ¿no? Tener un termómetro de su aceptación, su viabilidad, de cómo otros están pensando también estas áreas de política pública. A su vez, por medio de estos espacios de encuentro, también el think tank puede ser muy valioso a la hora de ayudar al partido a tejer alianzas estratégicas, no solo a nivel nacional, sino también a nivel subnacional, llevando la discusión de política pública a niveles subnacionales, pero también internacional, ¿no? Proveyéndole al think tank, al partido, acceso a redes internacionales. Y otra función muy importante es la de reclutar perfiles técnicos que en un futuro puedan volverse líderes o referentes de la organización política en distintas áreas. Por último, una función también que los partidos suelen tener en mente a la hora de crear estas instituciones es la canalización de fondos, ¿no? Pueden haber fuentes de financiamiento que se sientan más cómodas financiando a una institución de tipo think tank que directamente a una organización política. Sin embargo, esto, bueno, va a tener que ser analizado en función de las legislaciones propias de cada contexto. Sobre la base de estas diferencias, sobre la base en términos de las características y las funciones, ¿puedes aventurarte a darnos una definición de un think tank partidario? Bueno, lo primero que hay que decir es, como suele pasar con ciertos tipos de actores, es que no hay una definición única, ¿no? Además, junto con la denominación de think tanks partidarios, se los ha llamado fundaciones políticas, think tanks internos para distinguirlos de los externos, que son los más independientes o por fuera de la organización partidaria, también think tanks afiliados u orgánicos. En todo caso, lo que yo diría que distingue a estas organizaciones es que se dedican a la generación de ideas de política pública y asesoramiento técnico y que dirigen ese asesoramiento a los intereses de un partido político del cual se reconocen explícitamente
como parte y con el cual también establecen estrategias de colaboración directa. Esto es lo que yo diría que distinguen y que definen a estas organizaciones. Y Leandro, ¿qué factores pueden determinar el éxito de un partido, de un think tank partidario? ¿Cómo se define el éxito de un think tank partidario? Bueno, a ver, como siempre que uno habla de éxito, ¿no? Hay que definirlo primero, y eso tiene mucho que ver con los objetivos y la motivación del partido político a la hora de crear o apoyar el desarrollo de un think tank partidario. A veces la ambición es ganar las elecciones, a veces es fortalecer las propuestas de política pública, a veces es posicionar a nuevos líderes, a veces es la canalización de fondos. Entonces, lo primero es que la organización política debe definir el porqué, ¿no? Y el escenario de éxito de esta institución. Sin embargo, a grandes rasgos, desde la perspectiva del think tank partidario, yo creo que un escenario exitoso es cuando el think tank es reconocido por el partido político, por sus líderes, por sus referentes, como un espacio que agrega valor en función de los objetivos político-electorales de la organización. En ese sentido, creo que algunos factores que pueden ayudar al éxito de estas organizaciones son, eh, en primer lugar, un apoyo explícito y un reconocimiento explícito de el líder del partido político o de los líderes. Este apoyo, este reconocimiento de parte del líder, por supuesto, legitima su trabajo, le aporta credibilidad al interior de la estructura partidaria y existen distintas formas en que el líder puede darle una entidad a este espacio, ¿no? Nombrándolo en los medios, en las apariciones públicas, pero también participando de la discusión de los planes de gobierno, involucrándose en las actividades del think tank, mostrando interés en ser actualizado sobre cómo avanzan esos planes, etc. Un segundo factor de éxito, creo yo, es que el think tank logre hacerse de una función que sea diferente y que sea reconocible a la de otros espacios de la estructura partidaria. Es decir, que tenga una función específica dentro de la estructura del partido, ¿no? En general, esta distinción puede darse a partir de asignar al think tank una función más técnica de elaboración de planes de gobiernos, de generación de información, de síntesis de información, y dejar a otros espacios y personas una función más política, ¿no? De tejer alianzas a nivel de relaciones de poder, etc. En tercer lugar, me parece que un factor muy importante de éxito tiene que ver con que el think tank eh, desarrolle o ejercite una lectura política de la realidad y que esa lectura política también le venga de la mano de una disciplina partidaria. Si el think tank no contribuye a los objetivos políticos del partido, no va a ser reconocido como útil. Entonces, poder hacer esa lectura de cuáles son las prioridades del partido, en qué medida, en dónde el think tank puede ser necesario, y a su vez mantener cierta disciplina partidaria, que a veces exige subsumir los objetivos del think tank a las necesidades de la política y del partido. En la medida en que pueda hacer eso, se va a volver más útil para el partido. Un cuarto factor de éxito tiene que ver con alinear la comunicación con la comunicación del partido. Muchos partidos suelen tener responsables o áreas de comunicación y el think tank puede establecer una alianza bien estratégica con esos espacios, porque puede, como decíamos antes, proveer insumos que sean útiles para ser incorporados a las distintas apariciones públicas del partido. Una alianza estratégica con las áreas de comunicación del partido
siempre va a poner al think tank en un espacio de necesidad, ¿no? Necesitamos del think tank, necesitamos de sus insumos para que nuestra comunicación sea más fuerte, sea más sólida. Y por último, un factor un poco más incierto tiene que ver con las características del contexto, ¿no? Con las coyunturas político-partidarias. Hay escenarios que naturalmente ponen al think tank en un lugar más privilegiado, por ejemplo, en espacios donde la evidencia o en coyunturas donde la evidencia adquiere mayor importancia en la discusión de política pública, y eso también varía mucho de país a país. También en términos del contexto, eh, no es lo mismo que el think tank sea la organización de un partido político en la oposición que un partido político en el oficialismo. Esos diversos escenarios también van a impactar de forma diversa en cuánto se demande investigación o información de parte del think tank, o cuánto la institución política o el partido lo pueda obtener de otros espacios que tenga a la mano, ¿no? En función del espacio que ocupe en la política. Listo. Perfecto, muchas gracias, Leandro.